Bienvenidos nuevamente, como les anticipábamos, tenemos con nosotros a Miguel de la Cruz. Miguel, bienvenido nuevamente a tu casa, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? a tu barrio. Bien, sí. Este, y bueno, gracias por estar y gracias por haber confiado en nosotros para la edición de tu próximo libro. Vamos a dedicar el programa a hablar de tu libro, no vamos a hablar de la inflación ni de la campaña electoral, vamos a hablar de literatura y de tu libro, que como anticipaba la palabra que usé es que es un libro importante. Creo que, por lo menos para mí, que ya lo he leído y que lo he trabajado, es un libro importante dentro de nuestro medio y dentro de tu obra también, me parece. ¿Por qué no nos contás un poquito, con tus palabras, un poco de qué va este libro y cuál es la génesis y a qué apunta? El libro se llama Papá en Ciudad Rodrigo, ser hijo de inmigrantes. Es un poco ambiguo el título, porque en primer lugar, bueno, habla de mi padre y ser hijo de inmigrantes puede ser mi padre, pero en realidad soy yo el que soy hijo de inmigrantes, porque mi padre era español. Ciudad Rodrigo es una ciudad de España, una ciudad medieval de la provincia de Salamanca. Y mi madre era italiana, nació en Castelfrentano, en Chieti, la provincia de Chieti, sobre el Adriático. Sería como una ciudad más o menos a la altura de Nápoles, pero sobre el Adriático. Esa sería la referencia. Bien, el libro en realidad nace con la muerte de mi padre, el sábado 1 de mayo de 1999. En ese momento nace esa idea del libro, pero es una idea. Al cabo de los años, hasta hace 2 años atrás, yo fui tomando notas, escribiendo, sí, y cuando realmente decidí armar el libro, bueno, me di cuenta que tenía un grado de coherencia. O sea que es una historia, no puedo llamarla sucesiva en el sentido de que no tiene una temporalidad sucesiva, sino que hay simultaneidades de espacios y de tiempos. Yo diría que es más un sobrevuelo que una sucesión, ¿no? Como si uno pudiera mirar desde arriba distintos espacios y temporalidades. Esa es la sensación como yo me planteé el libro. Y bien, y es un libro sobre el padre, un tema que ya de por sí nomás tiene una densidad importante y también mucho antecedente literario. Pienso que es en Kafka o pienso en Paul Auster, La invención de la soledad, o tanto otro libro que hay sobre el tema del padre. ¿Cuáles fueron tus referentes y cómo te hiciste cargo, digamos, de la importancia y de la densidad y de la seriedad del tema? Bueno, en principio es un libro que está ambientado en mi primera infancia en el campo. Llamo primera infancia hasta los 8, 9 años, ¿no? O un poco más atrás también. Y en realidad yo me di cuenta que cuando lo escribía, cada vez que yo quería salirme de ese perímetro temporal, tenía que volver inmediatamente. Es decir, cuando yo hacía referencias al presente o a los años que vivimos en otro lugar, siempre tenía que volver a esa primera parte. Es como un tira y afloje entre ese tiempo primigenio y lo que vino después. Es la parte más edénica, digamos, ¿no?, de la infancia. Además, el momento en que claramente era padre él y vos eras hijo y no había ningún otro matiz, ¿no? Exactamente. Sí, también es una forma, por un lado, de la reivindicación de lo masculino, de mi padre, de la imagen masculina. También es muy importante el tono de su voz. Mi padre tenía una voz muy hermosa, y no es porque sea mi padre,
sino considero que es una de las voces más hermosas que he escuchado. Mi padre, por supuesto, era una persona prácticamente un analfabeto, no tenía ninguna formación, no estoy hablando de voz en el sentido ni actoral, ni de locutor, ni de un profesional de la voz, sino de los ritmos. A pesar de que él era español, tenía tonos españoles, pero no estaba el acento español. Había determinadas pausas, determinada gravedad, que para mí hacía, así me acostumbré a la lengua, al sonido de lo español, pero no por las zetas ni por el ceseo, sino por esos tonos profundos que encontré en la voz de mi padre y que de alguna manera influyó porque en el relato, porque él tenía una forma, bueno, en el libro hablo mucho de eso, ¿no? Él tenía una forma de contar muy demorosa, y la particularidad era que contaba cosas nimias por ahí, pero eran, a mí como niño me producía suma atención. Yo quedaba subyugado por su tono. Cierta demora, cierta mirada, cierta señal con el cuerpo, de sus manos, por ejemplo, o de movimientos del cuerpo que hacía que se pasara a otro estado, ¿no? Y otra de las cosas que siempre me llamaban la atención es cierta universalidad que él generaba y que yo después encontré en muchos relatos populares. Por ejemplo, nunca iba a determinar un árbol. Decía, entonces a lo lejos se veía suponer un árbol. Nunca definía qué tipo de árbol, y a pesar de que era un hombre que andaba entre árboles y que conocía la naturaleza, ¿no? Por ser un hombre de campo. Pero siempre ese suponer un árbol, no precisarlo, lo hacía mucho más interesante. O un animal, o un jinete allá lejos. No estaba con la cuestión del color local, tu papá. No, bueno, a pesar de que él era muy local y muy español, que los españoles tienen esa cosa de la tierra, un hombre de la tierra, ¿no? Y que, es decir, y porque además su vida fue la vida de la tierra, él era un pastor de rebaño cuando era un niño en España, y es un poco lo que siguió haciendo siempre, la agricultura, la ganadería, pero bueno, siempre de una forma, además siempre una persona humilde, ¿no? Nosotros éramos chacareros pobres, no teníamos muchas propiedades, más bien alquilábamos un lugar, sí, elemental, digamos, ¿no? No sé si eludiste la respuesta o se pasó simplemente, pero digamos, cuando encaraste este libro, hay mucha literatura previa sobre la cuestión del padre. ¿Vos revisaste eso? ¿Te preocupó eso o simplemente...? No, porque precisamente este libro, de alguna manera, si bien hay presencia de la literatura, de lo poético, de lo visual, en realidad lo que pretende es un poco refutar aquella idea que dice que la literatura nace de la literatura, lo cual puede ser en parte. Cuando uno dice un Borges, tal vez sí. Yo soy... más allá de que uno tiene una formación literaria, en el sentido de que tiene una formación como cuando aprende a hablar una lengua, uno tiene una formación en el sentido de que habla el castellano o el español de los argentinos. Eso es una formación, le han enseñado a leer, a escribir, a hablar. Y eso es cierto, que esa estructura la heredamos. Pero también hay una traducción de la experiencia y de la percepción, que para mí es anterior a la literatura. Hablo de literatura como institución, o como esquema, o como géneros, o como formas, o como estética aún. Entonces hay la percepción, el fenómeno para mí es anterior, en mi caso, ¿no?, particular,
a lo que podríamos llamar la literatura. Bueno, este es un tema que ya lo he dicho bastantes veces, esta relación mía de la percepción de los ritmos del lenguaje a través de mi relación con los animales, con el cuerpo, con el andar a caballo y hablar solo, por ejemplo, que genera un tipo de ritmo según la velocidad del caballo, según el terreno, según hasta los órganos se sienten a veces en el movimiento, en el masaje del caballo. Eso resuena en la voz, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, en los olores, en los regustos, todo eso, toda esa es como, yo diría que es la preparación poética. Estoy hablando en mi caso, no estoy diciendo que esto tiene que ser una norma, No, pero sí, claramente. pero refuto aquello que dice que siempre la literatura es cita, es intertextualidad. Lo hay, yo también lo tengo. Pero bueno, no es el caso de para mí donde nace ese código poético personal. Creo haber conversado ya con vos esta percepción mía del libro, y es que es un libro muy basado en lo sensorial, digamos, en lo que vos veías, olías, sentías con el tacto. Hay mucha cuestión de esto, de los olores del campo, de los animales, de los caballos apareándose y cosas por el estilo. Y hay también, que es muy conmovedor, una imagen de tu padre muy cariñoso con vos, cariñoso físicamente, Sí, sí, sí. que en cierta forma, digamos, contradice un poco la supuesta, digamos una palabra muy cruda, bestialidad o brutalidad, digamos, del hombre en general y del hombre de campo Sí, sí. en particular, ¿no? Hay como una complejidad ahí. Eso es un efecto buscado, supongo. En el caso del En el libro, caso de lo que vos escribiste, sí, sí. con respecto a la brutalidad, decís Con vos. respecto, digamos, porque vos hablaste claramente de la masculinidad, Ujú. es un concepto que está claramente en crisis en este momento. Sí, sí. Y también estás hablando de un mundo, estoy tratando de usar las palabras más suaves posibles, pero digamos, el mundo del campo no es un mundo No, no, claro. suave, es un mundo Sí, sí. donde existe el dolor, donde existe el Sí, peligro, sí, sí, donde sí. existe... La muerte se ve, la muerte de los animales, el no vacilar en ciertas cosas, por ejemplo, con las armas, ¿no? Cosas o así, ¿no? matar un animal para comerlo. Sí, por ejemplo, eso sí, me acuerdo de llevarme mi padre y ver todo el proceso, ¿no? Y ahí yo creo que esos son... mi padre no era una persona religiosa, no tenía ninguna creencia. La única creencia de él era la naturaleza y sus signos. Y después, no me acuerdo, pero alguna vez, si es posible, espero no confundirme, pero alguna vez le pregunté sobre el tema de la muerte y me dijo, se apagó la radio. Como que no hay más conexión, no hay más dial. Y que dijo, ¿qué es la muerte? Se apagó la radio. Claro, la radio para ustedes en ese momento Claro, sería era una presencia fundamental, muy sí, importante. sí. Claro, como que uno podía distinguir muchas cosas, como uno también, como ser vivo tiene como un dial interno. No sé si él lo pensó tan profundamente, pero creo que es eso lo que quería decir. Que tenemos un dial que buscamos cosas internas, ¿no? De la vida, podemos hablar, elegir cosas, pero cuando te morís se apagó la radio, ya no hay más nada, es como una radio que no anda, que no funciona, ¿no? Bueno, al respecto de esto, yo diría, ¿por qué hice esta referencia? Se descompuso la radio, Sí, pero la metáfora dejaría lugar a que siga existiendo la emisora que está transmitiendo. claro, bueno, ¿No? ahí sí, pero bueno, como papá no tenía creencias metafísicas, no porque él fuera un filósofo, ni un pensador, ni un intelectual, sino simplemente porque había crecido en la presión religiosa. Bueno, su padre tampoco era religioso. Bueno, de la España, ciertas cosas ciertas cuestiones que en el libro yo cuento, sugiero, ¿no?
Bueno, él hablaba mucho del miedo, el tema del miedo, que para él, si bien todos tenemos miedo, decía él, pero la religión ha acentuado eso. Es decir, el miedo existe. Es el ¿no? negocio de la religión. El miedo. Claro, sí, el miedo. Eso era algo que, bueno, pero tampoco es que él me decía lo que tenía que pensar. No es que me decía no tenés que ser religioso, no tener creencia, no, porque mi madre sí era católica. Y bueno, nunca, ¿no? O sea, podía haber alguna especie de conflicto en el sentido de que tenían visiones diferentes, pero nunca había una fricción en cuanto a eso. O sea, mi padre en eso era muy reservado, ni tampoco criticaba a quien creía, simplemente él no creía, ¿no? Y entonces lo del tema por ejemplo, de matar un animal, de ver cómo mataba un animal, sí. Es como los pasajes de la vida a la muerte, que eso me impresionaba, ¿no? Pero que también creo que me ayudó a ver ese pasaje, no una impresión de darme miedo, de soñar, sino ese pasaje de que algo está vivo y de pronto está muerto. Entonces el temblor de los nervios, ¿no? Del animal. Entonces me decía, bueno, estos son los temblores que tiene el animal porque ante el momento de la muerte, si bien él trataba de no hacer sufrir al animal, conocía puntos que sabía que la muerte iba a ser rápida, o le llevaba la cabeza hacia atrás para que no irrigara demasiado, para que el cerebro, ¿no? Que le presionara las cervicales, diríamos hoy, ¿no? Que el animal se llevaba los ojos para atrás, que se quedaba un poco sin oxígeno, ¿no? Y entonces ahí aprovechaba generalmente, ¿no? a degollar o al corazón, en el caso de los cerdos. Bueno, eso es. Y entonces ahí yo encontraba en ese pasaje de vida-muerte, bueno, es un elemento poético, es como dormir y despertar, o estar despierto y dormir, ¿no? Ese pasaje. Siempre esas fueron... La tuya, además, una infancia totalmente exenta de Disney y de cosas por el estilo que te hicieran vivir eso de la muerte del animal como una... No, claro. Tragedia o como algo... No era tragedia. Había sí una impresión, había como una hipersensibilidad, porque además era el animal que yo conocía. Pero es como que él me llevaba para que viera eso, ¿no? No es que me obligaba, pero me llevaba a decir, vení, vamos, como prepararme también para que esto es así. Claro. Y esto, es como decía, es... compartir. Sí, además siempre me decía, ahora estamos vivos, pero enseguida podemos estar muertos, como si dijera tener esa idea de ese pasaje, ¿no? Que es eso, que lo que pasaba con eso nos iba a pasar a nosotros. Hay una historia de un tío tuyo también, hablando de esto, de la muerte en el libro. No. No, ok, perdón. No. Te lo voy a estar confundiendo con otra lectura reciente. No. Bueno, Miguel, te pido por favor que me des un instante y vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en el bloque que viene. Bien. Gracias. Enseguida venimos.